El Señor les bendiga en esta mañana. Vamos al consejo de la palabra de Dios. El tema es el pecado imperdonable. Y desde el momento que dijimos esta frase, ya algunos de ustedes se han de estar haciendo esta pregunta: ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Será algún pecado moral? ¿O es un pecado intelectual? ¿O será un juramento, un pacto que se hizo? Déjeme decirle, no es un pecado moral. No es una violación, no es un asesinato, aunque parezca malévolo, o por lo malo que parezcan todas estas cosas de alguna violación o quitarle la vida a alguien. No son estas cosas, no ese es el pecado. Aquella persona que tal vez ha cometido un asesinato o el peor de los pecados morales, déjeme decirle que ellos pueden ser salvos por la gracia del Dios omnipotente. Una vez más, no es un pecado moral, ni un pecado intelectual. Una persona puede ser atea y a veces hasta estar enojada con el Señor, con Dios. Puede haber declarado que no hay Dios. A través de la historia encontramos de muchos ateos que han blasfemado, pero al final se han arrepentido y han venido al Señor Jesucristo. Entonces, hermano Walter, entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Será alguna palabra que hemos dicho? Porque se dicen de palabras a palabras. Una vez más, o algún juramento, algún pacto que se ha hecho con el chamuco para que le vaya bien, o para conseguirse el esposo o la novia, o para que no se le vaya a la novia. Mire, antes de darles a conocer a través de la Biblia cuál es el pecado imperdonable, yo quiero darle a conocer primeramente todos los pecados, no todos, la mayoría de pecados que voy a poder, yo sé, que Dios perdona. ¿Y por qué quiero hacer esto? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque puede haber entre nosotros personas que han cometido cosas horribles, feas, le digo, o que las están cometiendo, y piensan que para ellos ya no hay perdón, porque lo que han hecho es tan malo que creen, piensan o han escuchado que Dios no los puede perdonar. Entonces, primeramente, antes de darles a conocer el pecado imperdonable, yo quiero hablarles de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Y quiero usar bases bíblicas para que al oír esto
Yo he estado diciendo en estos días que cuando a uno se le da a conocer algo, tiene más responsabilidad. Y ahora a cada uno de nosotros, pero especialmente a aquellos que todavía no han recibido a Cristo, se les va a poner en sus manos una información que les va a traer más responsabilidad, porque tienen que tomar una decisión. La Biblia nos enseña que Dios nos perdona. Amén. Pero ¿cuál es la base del perdón de los pecados del hombre o de la mujer? Porque en la Biblia cuando se refiere al hombre muchas veces se está refiriendo a todos. Vaya a su Biblia, a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 9. La razón que estoy usando desde el versículo 5, porque aunque este es un mensaje para salvación del perdido, el contexto me da algo que es también para los que ya somos salvos. Y que cada uno tome su porción según Dios le hable a su corazón. Lo tiene Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Acuérdese de esta frase que vale: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, esto es para los que ya recibieron a Cristo, y andamos en tiniebla, mentimos y no participamos de la verdad. Se lo pongo en un lenguaje más actual. Si alguien dice que es cristiano y vive una vida totalmente contraria a lo establecido en la palabra de Dios, esta persona todavía está en tinieblas, necesita arrepentirse. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la frase que sigue es la base del perdón del pecado, porque dice: y la sangre ¿de quién? De Jesucristo su Hijo nos limpia, ¿qué dice? De todo pecado. Entonces alguno va a estar diciendo en este momento: pero hermano Walter, usted acaba de decir que hay un pecado imperdonable. Y aquí está diciendo la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Más adelante vamos a ver el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hablándonos que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, hablando de los hombres, solamente Jesucristo. Y aún cuando recibimos a Cristo, seguimos pecando. Pero no debemos de practicar el pecado. Le voy a dar una tarea. Lea el capítulo 3 de este mismo, pero no cuando llegue a su casa. Pero aquí está lo hermoso. El versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Pero la base del perdón de los pecados dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero en esta mañana dar algunos ejemplos de personas que pecaron de una manera seria contra Dios. Porque al escuchar estos dos ejemplos que yo les voy a dar en esta mañana, usted va a poder mirar la misericordia de Dios en este hombre y en estos hombres y estas mujeres. Y cuando hablamos, por ejemplo, el ejemplo que voy a usar es el ejemplo de la vida del apóstol Pablo. Pablo, si usted lee la palabra de Dios en el libro de los Hechos, habla cuando Esteban estaba predicándoles a aquellos hombres que no creían en Jesucristo, y les habló de tal manera que no le podían contradecir. Y el enojo de aquellas personas fue tan grande que le quitaron, dice que lo apedrearon y lo mataron. Vaya a Hechos capítulo 7. Le voy a dar los pasajes para que usted vea que bíblicamente cómo era Pablo en ese entonces. Pablo todavía, él era un religioso, era un fariseo, pero todavía no recibía a Cristo. Y en esa ocasión dice que Pablo en el capítulo 7, versículo 58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Que es Pablo. Okay. Quiere decir que Pablo estuvo de acuerdo. El viernes hablábamos con un hermano que vino primera vez, y él decía, cuando yo lo escuché, que usaba aquel dicho que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿sí o no? ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo estaba de acuerdo. Él dice que las ropas fueron puestas a los pies de Saulo. Pero vea el versículo 8. El capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y oiga lo que hacía, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Alguien que persiguió a la iglesia. Y los que conocen la historia de Pablo, Dios se le apareció en el camino a Damasco, y en el propósito de ese viaje de Pablo era ir y seguir poniendo en la cárcel a más cristianos. Pero el Señor se le apareció
y se dio cuenta que él estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Pero Pablo reconoce de una manera, cuando él escribe la primera carta a Timoteo en capítulo 1, versículo 12-13, dice esto: doy gracias al que me fortaleció. Pablo hablando a Timoteo. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y aquí dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hay una gran diferencia cuando las personas pecamos por ignorancia a que cuando una persona lo hace conscientemente, sabiendo que no debe de hacerlo. La misericordia llegó a la vida de Pablo. Y así como ha llegado a muchos de nosotros. Amén. Dígame. Porque no crea que éramos muy moneditas de oro, que ahí que le caíamos bien a todos, teníamos nuestras deficiencias, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo que nos ha perdonado. Amén. Entonces Pablo se convierte y Dios empieza a hacer una gran obra, a usar la vida. Después de blasfemar, de ser perseguidor, ahora él es un hijo de Dios. El otro ejemplo que quiero dar se encuentra en 1 Corintios capítulo 6. Lo voy a leer y después lo voy a aplicar. Versículo 9. ¿Lo tiene? 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice la Biblia. Okay. El versículo 11 hace una declaración que esto yo quiero que lo tome de una manera. Porque muchos de nosotros tomamos actitudes equivocadas hacia las personas. Muchos de nosotros cometemos el error. Y esto es algo bien delicado. Y quiero que me escuchen, no lo vayan a malinterpretar. No es que nosotros estemos de acuerdo con el pecado de las personas, sino que nosotros creemos que si estas personas que cometen tales pecados se arrepienten, Dios los perdona. Lamentablemente, los tiempos, hablando moralmente, van empeorando. Este país ha ido en una decadencia moral. Y una de las cosas que se ha estado mirando de una manera, después de que aprobaron la ley del matrimonio entre del mismo sexo,
se ha dado como muchos han salido del closet. Pero aquí está la pregunta: ¿cómo nosotros debemos de mirar a esas personas? ¿Cree que Dios le puede perdonar? Pero ¿por qué nosotros muchas veces somos a los que menos les predicamos? Tomamos una actitud equivocada contra estas personas. Acuérdense, lo dije, no es que estemos de acuerdo el estilo de vida, sino que estamos hablando de que de una manera el entendimiento ha sido cegado, ha sido entenebrecido, no pueden ver la realidad. Pero eso no quiere decir que Dios no los perdone. Eso no quiere decir que estas personas no pueden cambiar. Claro que sí, Dios las puede cambiar. Y mire, ¿y quiere que se lo compruebe? Con la palabra de Dios. Amén. El contexto, mírelo en el contexto que dice el versículo 11. Ya leímos, se lo voy a leer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Está hablando de los homosexuales. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La frase del versículo 11, ¿qué dice? La primera frase. Y esto eiras alguno. Ve cómo claramente da a entender que personas que tenían este estilo de vida habían cambiado. Pablo hace la lista y le dice, y esto erais algunos. Pero mire qué maravilloso, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿En quién? En el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Porque no me va a dejar mentir. A nosotros al ver a alguien así rápido tomamos una actitud que nos alejamos. Y nuestra mente empieza a condenar. Algunos éramos borrachos. Cheque la lista a ver con cuál se identifica usted. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. Entonces estamos mirando que no es un pecado moral, que estamos hablando del pecado no imperdonable, no es un pecado intelectual. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? Hoy sí se lo voy a decir. Vaya, pero que sea la Biblia que se lo diga. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vaya a Mateo, capítulo 12. Porque si se lo digo yo no me lo va a creer, pero si la Biblia se lo dice, pues. Verso 31. Mateo capítulo 12, versículo 31. Vea la primera frase, otra vez vuelve a enfatizar. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Entonces quiere decir que no hay un pecado imperdonable. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Pero ahí está el pecado imperdonable. Mas la blasfemia contra el Espíritu, ¿qué dice?
Oiga, dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo. La Biblia está diciendo, nosotros podemos decir cosas en contra de Jesús, aún contra del Padre, que nos serán perdonadas. Pero si decimos algo en contra del Espíritu Santo. Pero le digo, si usted tiene algo de sabiduría, no diga nada ni en contra del Padre, ni en contra del Hijo, ni en contra del Espíritu Santo. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado cuenta de 3 partes. Porque no sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces algo no se hace directamente, sino que es un proceso para poder llegar ahí. A veces tenemos que pasar por ciertas circunstancias para poder llegar allá. No es que se cometa el pecado de una manera. Y este pecado se divide en 3 partes. Y tenemos que leer el contexto de este pasaje, empezando del versículo 22. Le voy a leer de lo que está hablando, porque ese es el que nos va a dar el entendimiento, nos va a dar la luz de lo que el Señor Jesucristo está hablando y de cómo es que se puede cometer el pecado imperdonable. Versículo 22, le voy a leer todos los 8 versículos y luego estaremos. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita. Y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá entrar, podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Le dije hace un momento que este pecado cuenta de 3 partes. Lo primero que estos hombres hicieron fue que ellos pecaron contra la redención. Veamos el versículo 22 y 23. ¿Qué dice? Entonces fue traído a él un endemoniado. Oiga esto, endemoniado, ciego y ¿qué? Y mudo. ¿Y qué dice? Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Quién era el que lo tenía poseído? Era un demonio. Pero este hombre no solamente estaba endemoniado, sino que estaba ciego y estaba mudo. Y la Biblia nos enseña que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero el Hijo del Hombre dice que vino para deshacer ¿qué?
las obras del diablo. Jesucristo estaba de una manera trayendo la redención a este hombre. Lo estaba liberando de la situación en que estaba. Porque dice que le sanó, de manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Así es lo que Dios ha traído la redención a nosotros. Nosotros, dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora por medio de Jesucristo nosotros hemos alcanzado la salvación. Amén. Y aquí es donde vamos. Mire, estos hombres estaban viendo el poder de Dios. Yo le he dado ese testimonio. La Biblia nos enseña que que Jesús le sanó y que el ciego miraba, veía y también hablaba. Este testimonio que está para ahí es para nosotros. Y para que reconozcamos el poder de Dios. Y de aquí es donde vamos a empezar a hablar a aquellos que todavía no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Déjeme decirles, si usted no entrega su corazón a Jesucristo, usted está pecando contra la redención. Usted está pecando contra Dios. Dios ha provisto de la salvación para todo el hombre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, le digo una vez más, si usted no entrega su corazón a Jesucristo, usted está pecando contra la redención. La Biblia dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice, aleluya, la palabra de Dios. Dios vino a buscarlo a usted. Cuando no le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, nosotros estamos pecando contra quien le ama. Dios nos ama. Dios le ama a usted. Dios quiere perdonarle. Usted está pecando con aquel contra quien lo quiere salvar. ¿Y sabe cuál es lo triste? Y no solamente esto, sino aquel que no entrega su corazón a Jesucristo está pisoteando la sangre de Jesucristo. La está tomando por inmunda, que no tiene poder. Hay que tener el cuidado de todo eso, porque el versículo 23 dice, y toda la gente estaba atónita. Claro que, ¿cómo no va a estar uno sorprendido o en un lenguaje? ¿Cómo no se va a quedar una de boca abierta viendo que hay una persona que está endemoniada? No solamente está endemoniada, sino que es mudo, es ciego. Viene el Señor Jesucristo, reprende al demonio, reprende la ceguera, reprende todo aquello y aquel hombre es transformado. Es para creer el poder de Dios. Y algunos de los que están en esta mañana acá, porque tengo que aplicarlo a la vida de nosotros, muchos de ustedes han visto cómo Dios ha transformado a sus familias, cómo ha transformado a hombres, y ustedes todavía se rechazan a recibir a Cristo en su corazón. Dios les ha dado testimonio a través de la transformación que Él ha hecho, tal vez en un amigo, en sus padres o alguien, pero usted todavía sigue pecando contra la redención, contra la salvación que Cristo nos ha dado. Usted no tiene excusa para decir que Dios no existe, que Dios no, todo da testimonio de esto. Número 2. El pecado número 2. Segundo, estaban pecando contra la razón. Del versículo 24 en adelante nos da testimonio. Vea lo que los fariseos dicen. Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Los fariseos no estaban negando el milagro que Jesús lo estaba haciendo, porque no había forma de poderlo negar, porque las personas habían visto al hombre que era ciego y era mudo.
y estaba endemoniado. Ahora este hombre es sanado, está limpio. Como no pudieron negarlo, ahora ellos se van en contra de la razón. Y dicen, no, es cierto, este Jesús, sí es cierto, lo ha sanado, lo ha liberado, pero no lo ha hecho con el poder de Dios, lo ha hecho con el poder de Satanás. Qué peligro, estaban diciendo, ellos estaban aceptando, pero no lo estaban aceptando que era de parte de Dios. Y ese es el pecado imperdonable, que le atribuyamos a Satanás la obra que Dios está haciendo. Por eso usted y yo debemos de tener cuidado aun cuando hablamos en contra de las personas, en contra de los predicadores. No vaya a ser que Dios está haciendo la obra y nosotros estamos diciendo, no, por un espíritu diferente lo está haciendo. Ellos estaban, y por eso Jesucristo les empieza a ilustrar. Ellos aceptan el milagro, pero no aceptan la fuente donde viene el poder. Entonces Jesucristo, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Empezarles a contradecir que lo que ellos estaban diciendo va en contra de la razón. Esto no puede ser así. Y en el versículo 26 les dice: oigan, miren, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer su reino? No tiene sentido, no tiene lógica lo que ustedes están diciendo. ¿Cómo es que yo voy a estar echando? ¿Cómo Satanás se va a poner a pelear contra sí mismo? Es ir en contra de la verdad, en contra de la razón. Esto no puede ser de esa manera como ustedes están diciendo. El versículo 27 dice: y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan? Vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Dando a entender que estos hombres creían en la liberación. Ellos sabían lo que hacían. Alguien dijo por ahí: mire, uno no llega a ser fariseo siendo tonto. Estos hombres eran intelectuales, estos hombres tenían conocimiento. Y ellos sabían lo que estaban haciendo. Los fariseos no solo pecaron contra la redención, sino que también pecaron contra la razón. Ellos estaban yendo, eso le dicen: lo que ustedes están diciendo no puede ser. Muchas veces las personas se detienen de recibir a Cristo por lo que van a dejar de hacer, o lo que tienen que hacer. Dios, yo lo he dicho en una o dos oportunidades, que Dios no nos permite hacer aquellas cosas que nos hacen daño. Por eso nos dicen: nos hacen daño, Dios lo sabe. El problema de estas personas no solo fue que pecaron contra la redención, sino que pecaron con un Señor que quiso amarlos. Porque ese mismo Jesús que trajo la liberación, que trajo la sanidad, esas mismas manos, a ese hombre, esas mismas manos hubieran traído la salvación a los fariseos. El mismo Señor que ha traído la salvación a nosotros es el mismo Señor que quiere traer la salvación a tu vida. Pero si usted peca contra la redención y se va en contra de la razón, déjeme decirle, las consecuencias son trágicas. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice:
venid luego, dice Jehová. En otras palabras, apresúrense a llegar. Tienes que tomar una decisión lo más pronto posible. Al principio le dije, si usted se va sin Cristo hoy, déjame decirle que usted está poniendo su vida espiritual en peligro. La decisión que usted tiene que tomar en esta mañana es una decisión vital en su vida. Usted tiene que entender que este mundo es pasajero, pero lo eterno es lo que está por venir. Por eso dice el Señor, venid luego, dice Jehová. ¿Para qué? Dice, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pecar contra la redención y pecar contra la razón no es el pecado imperdonable. Pero ¿sabe qué sucede? Esto solo prepara el camino para este. Aquellos que pecan contra la redención, aquellos que pecan, que van en contra de la razón, están preparando el camino para llegar al pecado imperdonable. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, hablando Jesús, dice, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lo que Cristo estaba haciendo, estaba dando comprobando que el reino de Dios se había acercado. Número 3. Ellos estaban pecando contra la luz. Versículo 29 dice, porque como puede alguno entrar en la casa si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Ellos no estaban pecando contra la ignorancia. Ellos estaban pecando contra la luz. Mire, cuando Jesús todavía estaba en la cruz, cuando oró por aquellos que lo estaban crucificando, ¿cuál fue la oración? Padre, perdónales. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Por eso yo le dije en esta mañana que al tener conocimiento de lo que estamos predicando, se está poniendo delante de usted una responsabilidad, y usted no va a poder llegar delante de Dios en decir, a mí no me dijeron nada de esto, que yo tenía que arrepentirme, a mí no me dijeron que yo tenía que recibir a Cristo. No, hoy delante de usted se está poniendo la salvación. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El ministerio del Espíritu Santo es ayudarnos a entender y abrir nuestros ojos. La Biblia dice que por eso es necesario que yo me vaya y os enviaré al otro Consolador, para que esté con vosotros y en vosotros, aquel que va a convencer de pecado, aquel que le va a dejar saber a las personas que necesitan arrepentirse, que necesitan volverse a Dios. El Espíritu es el que nos ayuda a entender y abrir nuestros ojos. Escuche esto, lo que le voy a decir en este momento. Cuando los hombres y mujeres se presenten y sean juzgados,
no serán juzgados principalmente por los pecados que cometieron. Aunque la Biblia dice, ¿verdad?, que cada uno será juzgado por sus palabras, por sus hechos, pero no va a ser, la condenación de ellos no va a ser principalmente por los pecados que cometieron. ¿Sabe cuál va a ser la razón de la condenación de las personas? Es por haber rechazado la luz, por haber rechazado a Jesucristo. La Biblia lo dice. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. ¿Cuál es el juicio que viene al mundo? Yo se lo leo. No, mejor yo creo que lo lean ustedes. ¿Lo tienen? En voz alta todos. ¿Qué dice? ¿Y esta que viene a quién? Hoy sí se los leo yo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Se acuerdan el primer pasaje que le dije que Dios es luz? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El rechazar a Jesucristo, rechazar la voz del Espíritu Santo, es ahí donde vamos llegando a la blasfemar. El Espíritu Santo te está hablando a tu vida en este momento. Pero tú dices, no, dentro de ti puedes decir, no, esto no es de Dios. Allí es donde tú estás blasfemando en contra del Espíritu Santo, y ese pecado no te será perdonado. Porque si no crees que el Espíritu de Dios, la palabra te está hablando, estás blasfemando. Y el que no recibe a Cristo, todo pecado le será perdonado, aun lo que uno hable en contra del Hijo. Pero en contradecir, en perjurar al Espíritu Santo, en decir cosas que no es del Espíritu Santo, que te está hablando, déjame decirte, eso es estar hablando en contra del Espíritu Santo, y ese es el pecado que no te será perdonado. ¿Por qué? Porque no estás aceptando, no estás recibiendo la salvación que Dios tiene para tu vida. Lo que no se le va a perdonar al hombre es haber rechazado a Cristo, haber rechazado la luz, haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y usted no le puede echar la culpa a Dios. Dios ha dado la solución. Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero aquí es donde está el pecado que no se le va a ser perdonado. Es que usted rechace al Espíritu Santo, que rechace la convicción que el Espíritu Santo está trayendo a tu vida. Es algo que Jesucristo, el Espíritu Santo, no puede hacer nada, porque es una decisión que solamente tú puedes tomar. Él te está hablando a ti, y si tú le dices que sí, tienes la vida eterna. Pero si tú le rechazas, jamás te será perdonado, porque a partir de acá no habrá otra oportunidad. Si rechazas la voz del Espíritu Santo, si no te arrepientes, déjame decirte, no hay nada que hacer por ti. Dios ya lo hizo todo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces ese es el pecado que no se nos va a perdonar: haber rechazado a Cristo, haber rechazado la voz del Espíritu Santo, decir, no, esto no es de Dios. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Una vez lo vamos a remarcar, porque ya vamos llegando al final. Dice, versículo 31, regresando a Mateo, capítulo 12. Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado,
ni en esta vida, ni en el venidero. Es el pecado contra la luz. Ese es el pecado imperdonable, es el pecado contra la luz, es atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Las consecuencias del pecado imperdonable. ¿Por qué dijo Jesús que este pecado es imperdonable? ¿Sabe por qué? Porque existe un poder engañoso. Una persona que comete este pecado se presta para esto, para el engaño. Ya le digo, ya la persona pecó contra la redención, ya la persona pecó contra la razón, va en contra de la razón. Y ahora está pecando en contra de la luz. Y el pasaje que voy a usar ahorita, hermanos, es un pasaje bien, ¿cómo usaría la palabra correcta? Es un pasaje bien poderoso en hablando de lo que contiene. Y quiero que ponga atención. Vaya a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11 y 12. ¿Lo tiene? Ok. Voy a leer esos versículos pausadamente para que ponga atención. Yo le he dicho que una persona que comete ese pecado se presta para el engaño. Pero vea lo que sucede, hablando el Señor. Por esto Dios les envía. ¿Qué dice? Espérese, hermano Walter, ¿leyeron bien? ¿Leyeron bien? ¿Cómo dice? Vuélvalo a leer, la primera frase. Dios les envía un poder engañoso. ¿Y para qué se lo envía? Pero si Dios es amor. Dios te ha estado hablando. Hay un pasaje en la palabra de Dios donde dice el que es santo y el que está en pecado, que se siga. Aquí Dios está diciendo, Dios le va a enviar ¿un qué? Un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Y fíjese, y usted tal vez ha conocido a personas que usted le habla de Jesucristo, le menciona el Evangelio del Salvador, y no se lo creen. Pero escuchan como decía G. Ávila, un cuento de vieja por ahí y lo creen todo. Y ahí lo andan compartiendo lo que oyeron en las noticias de algo y lo creen de que vamos a decir, un marciano apareció por allá, un extraterrestre y todo, y creen todo eso. Y no creen a Jesucristo, a la salvación. Entonces lo que el Señor está diciendo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean, ¿qué dice? La mentira. ¿A fin de qué? ¿Para qué? Para que sean condenados. Quiere decir esto, tomando este pasaje, de esta manera, esto quiere decir que llega un momento que cuando la persona todavía está en vida, Dios le ha estado hablando, le ha hablado a través de la reconciliación, de reconciliación, le ha hablado a través de la razón de las cosas que puede ver, y esta persona ni aún toma la decisión de servir. Como quien dice, Dios, pues esto es lo que tú quieres, pues yo te voy a ayudar. Te voy a enviar un poder engañoso para que creas todo lo demás. ¿A cuántos el Señor le ha estado hablando en este tiempo y todavía usted no ha hablado, no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador?
Yo sé que algunos lo han estado haciendo. Hay personas que han estado viniendo a la iglesia, pero no han tomado la decisión. Tenga cuidado. Porque hay un día, no sé, yo no sé cuándo, hay una línea que yo no sé dónde, que un día puede decir: Señor, me has rechazado, pues yo te voy a dar lo que tú quieras. Yo voy a permitir que tú creas el engaño, que creas la mentira, porque has rechazado la luz. Ya no va a ser el Espíritu Santo que te va a estar hablando a tu vida, sino que va a ser un espíritu contrario que va a venir a tu vida y tú vas a creer todo lo que le dice. Mire, hermanos, no sé si ustedes lo han visto, los que manejan por el 59. Ahí hay un billboard, un rótulo que dice que Jesucristo era una mujer. ¿Alguien lo ha visto? Allí está en el 59. Un hermano me mandó, lo tomó la foto y me lo mandó. Y está en inglés y en español y ahí les está dando. ¿Y qué es lo lamentable de todo esto? Y esto se aplica a lo que le estoy enseñando en esta mañana. Muchas personas lo creen. Así de claro. Entonces, ve cómo se aplica eso. Tenga cuidado. Por eso le digo yo, hoy usted no se puede ir sin la salvación. Porque puede ser que el tiempo ha llegado que diga el Señor: ok, yo he estado tratando contigo. Porque eso es lo que está dando. Porque el contexto lo dice, mire, sino que se complacieron en ¿qué? En la injusticia. Número 1, a fin de que sean condenados todos los que no creen en ¿qué? ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad, dijo Jesucristo, y la vida. Entonces no han creído a la verdad, entonces Dios le va a permitir. Por eso le digo, esto es temeroso, esto es grande, esto es de tener mucho cuidado. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos, oiga esto, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Después de todo esto, lo que le he dicho, escuche, amigo, que está en esta mañana. Si usted siente el más mínimo deseo de entregarse a Cristo, aunque sea tan pequeño, yo le ruego que venga a Él. Por muy pequeñito lo que usted esté sintiendo en este momento, no endurezca su corazón, no deje que Dios le envíe un poder engañoso, no cruce la fecha límite. Le digo, si usted está sintiendo algo muy pequeño, reciba a Cristo. Hay millones en este mundo que gritarían de gozo al escuchar lo que usted está escuchando hoy. Que Dios le ama, que Cristo murió por usted, que Él le invita. Este es Dios hablándole a su vida. Dios le está invitando a que venga. La Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que quiere, todo lo que Él quiere, déjeme decirles que usted venga. Así que venga a recibir a Cristo. Venga. Este es el momento. Salga de ahí donde está, de su silla. Levántese. Jesús prometió que todo aquel que a Él viene no le echa fuera. Todo aquel que Él viene no le echa fuera. Nunca le rechazará. Venga a Él. Amigo, no peque contra la redención, no peque contra la razón, no peque contra la revelación que Jesús le ha dado en esta mañana. Venga Cristo y vayamos juntos al cielo, a donde está Él. Pero el diablo le va a estar diciendo en este momento: no lo escuches, no lo hagas ahora, no escuches al pastor. Esa voz le está susurrando ahorita. Pero yo le digo: venga. El Espíritu Santo le está diciendo: ven. La palabra de Dios le está diciendo: ven. Jesucristo con los brazos abiertos le está diciendo: ven en este momento.
Y este es el último llamado. Póngase de pie, por favor, iglesia. Amigo, reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ese es el pecado imperdonable, que tú rechaces en este momento al Espíritu Santo.